¿Sabías que la Biblia narra que Dios se enfrentó a los dioses de Egipto? Bienvenidos al séptimo episodio sobre antiguos falsos dioses. En esta ocasión hablaremos de los dioses egipcios, que fueron avergonzados y castigados por Dios. Estos dioses se veneraban en el antiguo Egipto, una civilización que se desarrolló a lo largo del río Nilo, desde el cuarto milenio antes de Cristo, hasta el siglo IV después de Cristo. Para los egipcios, sus dioses explicaban el origen del mundo, los fenómenos naturales y los eventos históricos. También intervenían en la vida de los seres humanos, otorgándoles protección, sabiduría, justicia y poder. Los dioses egipcios se representaban con forma humana, aunque en muchos casos adoptaban la cabeza y los atributos de algunos animales. La Biblia narra una serie de eventos en los que el Dios de Israel, Jehová, castigó a los dioses egipcios trayéndolos a juicio y demostrando la impotencia de estos dioses ante su gran poder. Acompáñanos a descubrir cómo estos dioses fueron desafiados y derrotados. Aunque la Biblia no menciona directamente el nombre de estos dioses, sí menciona que Dios dictó sentencia contra ellos. Éxodo 12:12. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero, ¿cómo se ejecutaron estos juicios? Las 10 plagas fueron el juicio del Señor sobre esta antigua civilización y sus dioses. Estas plagas fueron enviadas por Dios para castigar al faraón y a los egipcios por haber esclavizado a los israelitas y por negarse a dejarlos ir. Pero cada una de estas plagas tenía también un propósito simbólico. Cada plaga desafió y humilló a uno o más de los dioses egipcios, demostrando así el poder y la soberanía del Dios verdadero. Estas plagas están descritas en el libro de Éxodo, en los capítulos 7, 8, 9, 10 y 11. La primera plaga fue la de convertir el agua del río Nilo en sangre. El Nilo era la fuente de vida y riqueza de Egipto, y los egipcios adoraban a varios dioses relacionados con el río, como Khnum, Hapi, Sobek y Taweret. Al ver el agua teñida de rojo, los egipcios debieron pensar que sus dioses habían sido asesinados o derrotados. La segunda plaga fue la de las ranas, que invadieron todo el país. Las ranas eran sagradas para los egipcios, pues representaban a Heket, la diosa de la fertilidad y la resurrección. Matar ranas estaba prohibido y era castigado con la muerte. Sin embargo, esta plaga hizo que los egipcios odiaran y mataran a las ranas, que para ellos eran la manifestación de una diosa. La tercera plaga fue la de los piojos, que surgieron del polvo de la tierra. Esta plaga atacó al dios Geb, el dios del suelo, que se creía que era el protector y benefactor de Egipto. Al ver que el polvo se convertía en una plaga, los egipcios debieron sentir que su dios les había traicionado. La cuarta plaga fue la de las moscas, que causaron estragos en todo el territorio. Esta plaga afectó al dios Khepri, el dios escarabajo que representaba la resurrección y el renacimiento. Demostró no tener poder frente a la plaga de moscas enviada por el Dios de Israel. Esto mostró que Dios tiene control absoluto sobre la vida y la muerte. También afectó al dios Horus, el dios halcón y el hijo de Ra, que se creía que era el protector del faraón. Al ver estas plagas sobre la casa de Faraón, los egipcios debieron dudar del poder y la autoridad de sus dioses. La quinta plaga fue la de la peste que mató al ganado egipcio. Esta plaga dañó al dios Apis, el dios toro, que se creía que era una encarnación viviente de Ptah, el dios creador. También dañó a otros dioses con forma animal, como Hathor, la diosa vaca del amor, Anubis, el dios chacal de la muerte, e Isis, la diosa madre con cuernos de vaca. Al ver morir a sus animales sagrados, los egipcios debieron sentir que sus dioses habían perdido su fuerza y la vida. La sexta plaga fue la de las úlceras o llagas que afectaron a las personas y a los animales. Esta plaga golpeó al dios Imhotep, el dios de la medicina y la sabiduría, que se creía que podía curar todas las enfermedades. También golpeó al dios Tot, el dios de la escritura y el conocimiento, que se creía que tenía el poder sobre las palabras mágicas. Otra diosa que fue traída a juicio fue Selket, la diosa escorpión con poderes curativos, quien no pudo detener la plaga de úlceras que afectó a los egipcios. Esta plaga dejó en evidencia que el Señor tiene el poder de sanar y de causar enfermedades.
Al ver que sus cuerpos se llenaban de heridas incurables, los egipcios debieron sentir que sus dioses habían perdido su poder ante la enfermedad. La séptima plaga fue la del granizo y el fuego que cayeron del cielo. Esta plaga desafió al dios Nut, el dios del cielo, que se creía que era el protector del cosmos. También desafió al dios Osiris, el dios de la vegetación y la resurrección, que se creía que era el señor del inframundo. Al ver que el cielo se volvía contra ellos y que sus cosechas eran destruidas, los egipcios debieron pensar que sus dioses habían sido arrojados del cielo. La octava plaga fue la de las langostas, que devoraron lo que quedaba de las plantas. Esta plaga afectó al dios Neper, el dios de los granos, que se creía que era el proveedor de la comida. También afectó al dios Min, el dios de la fertilidad y la cosecha, que se creía que era el garante de la abundancia. La novena plaga fue la de las tinieblas, que cubrieron la tierra por 3 días. Esta plaga atacó al dios Amón-Ra, el dios oculto y supremo, quien también era el dios del sol y se creía que era el rey del universo. También afectó al dios Atum, el dios de la luz y la creación, que se creía que era el padre de los dioses. Al ver que la luz se apagaba y que el orden se rompía, los egipcios debieron sentir que sus dioses habían sido oscurecidos y derrocados. La 10ª y última plaga fue la de la muerte de los primogénitos, tanto humanos como animales. Esta plaga golpeó al dios Yonsu, el dios de la luna y el protector de los niños, que se creía que era el hijo de Amón-Ra. También golpeó al faraón mismo, que se creía que era un dios viviente y el hijo de Ra. Al ver morir a sus hijos y a su futuro rey, los egipcios debieron sentir que sus dioses habían sido vencidos y humillados. Como hemos visto, las 10 plagas de Egipto no fueron solo castigos físicos, sino también mensajes espirituales. Cada plaga reveló la falsedad e impotencia de los ídolos egipcios y contrastó con la verdad y el poder del Dios verdadero. Estas plagas nos enseñan que Dios es santo, justo y misericordioso, y que no comparte su gloria con nadie. Éxodo 18:11 dice: Ahora reconozco que el Señor es más grande que todos los dioses, porque castigó a aquellos que los trataron con arrogancia. Pero esta no fue la única vez que Dios trajo a juicio a Egipto y a sus dioses. En el libro de Ezequiel, Dios vuelve a dictar sentencia contra Faraón, que era considerado un dios en el antiguo Egipto, y contra los ídolos de Egipto. Veamos qué dice la Biblia: Hijo de hombre, ponte de cara a Egipto y profetiza contra su rey, el Faraón, y contra todo el pueblo egipcio. Dales este mensaje de parte del Señor soberano: Yo soy tu enemigo, oh Faraón, rey de Egipto, monstruo enorme que acechas en las corrientes del Nilo. Pues has dicho: el Nilo es mío, lo hice para mí. Te pondré garfios en las mandíbulas y te arrastraré hasta tierra firme, con peces pegados a tus escamas. Te dejaré a ti y a tus peces abandonados en el desierto para que mueran. Quedarás sin sepultura tirado en campo abierto, pues te daré como comida a los animales salvajes y a las aves. Todos los habitantes de Egipto sabrán que yo soy el Señor, pues para Israel no fuiste más que una vara de juncos. Ezequiel 29, del 2 al 5. Esto dice el Señor soberano: Romperé en pedazos los ídolos de Egipto y las imágenes que están en Memphis. Ya no quedarán gobernantes en Egipto, el terror se apoderará del país. Ezequiel 30:13. Estas profecías se cumplieron cuando el rey Nabucodonosor invadió y saqueó los templos de los dioses egipcios, destruyendo sus imágenes, en el año 567 a.C. Los dioses egipcios dejaron de ser adorados alrededor del siglo VI después de Cristo, cuando el cristianismo se impuso como la religión dominante y los cultos paganos fueron prohibidos por los emperadores romanos. Antes de eso, la adoración de las deidades egipcias había comenzado a declinar desde finales del siglo IV y principios del V después de Cristo, cuando el cristianismo se hizo popular entre la población egipcia. Los dioses egipcios representaban las fuerzas y fenómenos naturales, y tenían nombres, personalidades y características individuales. Los egipcios les rendían culto a través de ofrendas y rituales en los templos, donde el faraón era el encargado de mantener el orden divino o Maat. Los dioses egipcios también se relacionaban entre sí mediante lazos familiares, grupos y combinaciones, y se expresaban a través de mitos y símbolos.
Esperamos que este video te haya ayudado a entender mejor el contexto histórico de la Biblia y el significado